Hop. Y voy a compartir la pantalla. ¿La ven? Sí, se ve. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, en mi opinión, la clase de lácteo y producto lácteo es la más interesante de este curso, o por lo menos es la que más me gusta. Yo creo que es permite de ver muchas cosas distintas y la leche per se es un alimento que es muy interesante. Bueno, vamos a empezar entonces por una definición, como siempre, tomando entonces lo que dice el reglamento sanitario de los alimentos. Y este reglamento, entonces, cuando lo lee, dice que la leche sin otra denominación es el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostros del ordeño higiénico, regular, completa e ininterrumpido de vacas sanas, bien alimentadas y en reposo. ¿Ya? Entonces, la leche de otros animales se denominará según la especie de que proceda esta leche, como también entonces los productos que deriven de ella. Es decir, que en términos general, cuando uno habla de leche o de un queso, se subentiende entonces que es una leche de vaca y un queso de vaca, independientemente del tipo de queso. ¿Ya? Y al contrario, si se trata de leche de cabra, de decir leche de cabra, y el queso correspondiente será queso de cabra. Obviamente que aquí en Chile lo que se consume es principalmente leche de vaca y queso de vaca, y en menor proporción, porque son más caros, los quesos de cabra y los quesos de oveja. ¿Ya? También se pueden encontrar queso de búfalo, eventualmente, que son importados, y hay que tener en cuenta que en otros países entonces se van a ir consumiendo eventualmente otro tipo de leche. Aquí tenemos el caso de la leche de yak en los países de Asia Central, en África del Norte o en la península arábica se puede consumir leche de camello. Bueno, una pregunta que es interesante es ¿desde cuándo el ser humano consume leche? En realidad, la mayor parte de la información que tenemos entonces indica que el inicio del consumo de leche por el ser humano proviene más o menos del neolítico, es decir, entre 9000 a 7000 a 5000 antes de Cristo. ¿Ya? Este periodo neolítico me parece que lo hemos visto anteriormente, pero es un periodo que es importante en la historia del ser humano porque es el momento al cual las poblaciones que principalmente eran cazadores-recolectores, entonces se van a sedentarizar, se van a instalar. ¿Y por qué se instalan? Porque han empezado a la domesticación de los cereales, que va a significar que van a poder tener acceso a una gran cantidad de alimentos sin tener que desplazarse todo el tiempo. Paralelamente a esta domesticación de los cereales, entonces va a ir la domesticación de animales para el transporte, para la carne, pero también para la producción de leche y un poquito posteriormente para la fabricación de queso. Obviamente que el queso en comparación con la leche es un producto que es muy interesante porque se transporta mucho más rápidamente, más fácilmente que la leche, que es un líquido, se deteriora menos porque es un alimento fermentado y es un producto entonces que representa un concentrado de todos los nutrientes macro y micro que están presentes en la leche.
Entonces, principalmente el periodo neolítico, pero hay que tener en cuenta que hay algunos datos arqueológicos que muestran que se utilizaba durante el paleolítico, es decir, alrededor de 50.000 o más años antes de Cristo, caseína mezclado con sustancias minerales para hacer pinturas, para pintar las paredes de las cuevas, ¿ya? Y además hay otros datos puntuales que indican que estos hombres del Paleolítico podrían haber consumido leche, probablemente no domesticaban o no crían animales, pero cuando mataban, por ejemplo, una hembra que estaba amamantando, entonces aprovechaban para tomar leche. Entonces es una historia que es bastante antigua, ¿ya? Ay, perdón. Ok. Una pregunta que hace siempre la gente es, ¿por qué el ser humano es el único que está consumiendo leche cuando es adulto? ¿Ya? Y en realidad la respuesta a esta pregunta es muy simple. Lo hace porque es el único que es capaz de ordeñar el ganado bovino, ¿ya? O de otras especies, ¿ya? Como lo muestra esta foto en distintas, digamos, regiones de la Tierra. Pero, sin embargo, si uno le ofrece a cualquier animal doméstico leche, lo va a tomar sin ningún problema, ¿ya? Independientemente que tenga o no una lactasa, es decir, la enzima que degrada la lactosa en su intestino. Aquí pueden ver distintos tipos de mamíferos que están consumiendo leche, pero aquí también tienen pollo y tienen serpiente. Y también al estado más silvestre, ya tenemos también la capacidad de aprovechar esta fuente de leche cuando es posible. Aquí tenemos una ave marina que está tomando leche junto con un lobito marino, ¿ya? De su madre. Aquí tenemos un gato adulto que está tomando leche o de una gatita o de una vaca. Y aquí tenemos un pajarito, entonces que se sube a la botella de leche, que hace un hoyo en la tapa para poder consumir la grasa o la leche, ¿no? Entonces, ningún animal en su sano juicio va a rechazar una fuente de proteína, de caloría y de grasa como es la leche. Y la única limitación que conocemos es la capacidad de ordeño. Bueno, hay que diferenciar el calostro de la leche, ¿ya? El calostro es, digamos, la primera leche que está tomando la cría después de mamífero, después de su nacimiento. Generalmente es durante los 2 primeros días y pueden ver que en esta foto que el aspecto del calostro ya se diferencia de la leche de transición o de la leche madura. Es mucho más amarillento, ¿ya? Y mucho más, tiene una consistencia más viscosa que el de la leche más madura. ¿Cuál es la gran diferencia en realidad en términos químicos o nutricional? Es que este calostro entonces va a ir aportando varios factores de crecimiento que van a estimular la maduración del intestino del recién nacido, por una parte, y también una gran cantidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas, que va a defenderlo frente a la posible invasión o colonización por bacterias patógenas, ¿ya? Aquí tenemos una tabla que compara la composición nutricional del calostro humano y del calostro bovino. Obviamente que el humano aporta mucho menos energía, mucho menos proteína, lo que corresponde un poco a la inmadurez o la capacidad del sistema renal, ¿ya? Por eso no está bueno de darle a un recién nacido una leche de vaca que es demasiado rica en proteína. También aporta más lactosa que el calostro bovino y es menos rico
en grasa. Bueno, existen distintos factores que pueden influenciar la calidad de la leche. Primero, factores genéticos, ¿ya? Relacionados con la raza de vaca. Hay vacas que están más orientadas hacia la producción de carne y otras hacia la producción de leche. Y existen una gran cantidad o gran diversidad de vacas en el mundo. También la adaptación de la vaca al ambiente. Hay vacas que pueden vivir en un ambiente que es más árido, mientras que otras viven en ambientes que son más, donde hay más pasto, más húmedo, más verde. También existe una variabilidad interindividual importante. Hay factores también que están asociados al manejo de los animales, el tipo de alimentación que van a recibir, ¿no? Si es un pellet o si pueden pastorear libremente, la actividad física del animal, ¿no? Si solamente hace comer y dormir o si entonces tiene que tirar un herramienta agrícola, cosas así, o hacer transporte, por ejemplo. La calidad del ordeño, ¿no? Es importante. Hay factores fisiológicos, la fase de la lactación, es decir, la edad del ternero, el número de lactaciones anteriores, cuando es más importante, entonces la capacidad de dar leche tiende a aumentar. Y obviamente que existen también factores patológicos, como la mastitis. Aquí vamos a tener eventualmente una infección de la glándula mamaria y con una inflamación, y eso afecta la calidad de la leche. Bueno, cuando uno habla de calidad de la leche, hay varios aspectos que hay que considerar. Uno es la calidad físico-química o nutricional, que son las características físico-químicas que definen la leche y su composición. Y vamos a ver posteriormente lo que es el extracto magro seco o el extracto graso. La calidad organoléptica, ¿ya? Las características de olor, de color, de sabor de la leche. Y aquí va a depender entonces del tipo de alimentación, si pastorea o no, etc. Y la calidad sanitaria, es decir, la presencia de factores bióticos o abióticos que determinan la inocuidad de la misma para el consumidor. Del punto de vista toxicológico, hay aspectos entonces relacionados con el estado sanitario del animal, como lo hemos visto en la definición del reglamento sanitario de los alimentos. La leche no debe presentar la presencia de pus, de glóbulos rojos y de leucocitos, la presencia de patógenos, como listeria, como Campylobacter. Eventualmente, las bacterias que contaminan la leche pueden ser distintas de aquellas que contaminan los quesos. La presencia de antibióticos y de hormonas, que probablemente es uno de los aspectos más relevantes en la actualidad, pues en esos sistemas agroindustriales de crianza de animales de vaca. Entonces, utilizan antibióticos por una parte como factores de crecimiento y también para evitar la contaminación entonces, de la leche, y la presencia de hormonas que también usan para hacer crecer el animal o para regular la lactación. Y la presencia de contaminantes ambientales que pueden contaminar entonces el alimento que consume la vaca, como por ejemplo la presencia de dioxina. La dioxina es particularmente interesante porque es un compuesto que es muy hidrofílico y entonces que se acumula en la fase grasa. Es un producto que puede ser generado durante el proceso de blanqueamiento del papel, cuando se hace pasta de papel,
Y obviamente que eso es relevante en Chile porque tenemos todas las productoras de pasta de papel que se encuentran en la misma zona que se encuentran la crianza de ganado bovino, ¿ya? De producción de leche. Entonces es importante de poder chequear la ausencia de sus compuestos que son fuertemente cancerígenos en la leche. Bueno, vamos a ver ahora la composición de la leche desde un punto de vista físico-químico. Entonces, la leche es una mezcla compleja de distintas sustancias, caseínas, albúminas, que son proteínas, la lactosa, que es un hidrato de carbono, y sales y vitaminas. Todos estos compuestos entonces se van a distribuir en el medio acuoso, que forma la leche, y formando tres fases. La primera fase es una emulsión inestable de lípidos en agua bajo la forma entonces de pequeños glóbulos de grasa en la fase acuosa. Hace como unos 50 años, cuando se vendía la leche, cuando se compraba leche entera, 1 litro, entonces generalmente en la superficie de la botella de leche había una gruesa capa de grasa, porque todos estos glóbulos de grasa, cuando entonces se decanta la leche, como son más livianos, suben a la superficie. Ahora, en la actualidad, cuando uno compra leche entera, no se observa eso por la buena razón que la leche es homogeneizada. Vamos a ver en qué consiste posteriormente este proceso, pero lo que hace entonces es homogeneizar la grasa en la fase acuosa, evitando entonces que suba a la superficie para formar esta capa de grasa. La segunda fase es una suspensión coloidal de caseína, albúmina y caseinato de calcio. Perdón. Vamos a ver entonces posteriormente la estructura de esta fase. Y finalmente una fase de una solución verdadera de lactosa y de minerales en agua, ¿ya? Aquí tenemos entonces una figura que muestra cómo esos glóbulos de grasos en una suspensión acuosa y entonces cómo forman una fase que es heterogénea, ¿ya? Y que entonces esos glóbulos grasos van a subir poco a poco cuando se decanta el líquido. Bueno, aquí tenemos una figura que muestra la composición nutricional de la leche. Alrededor de 88% de agua, es decir, un medio claramente acuoso, y alrededor de 12% de materia seca, la cual incluye alrededor de 0.7% de cenizas, es decir, de minerales, 4.7% de lactosa, 3% de proteína y 3.6% de grasa, ¿ya? Entonces uno puede definir dos conceptos que son importantes desde el punto de vista comercial. Uno, porque pueden servir para definir, caracterizar la calidad de la leche. El primero es el extracto seco magro, ¿ya? Que representa más o menos el 8.4% y que agrupa entonces perdón, las cenizas, la lactosa y la proteína. Y el segundo es el extracto seco útil, que agrupa la proteína y la grasa y que representa alrededor de 6.6%. En el curso de la evolución, entonces, se ha seleccionado razas de vacas que pueda aportar, entonces, una composición óptima de nutrientes al ser humano. Aquí tenemos una tabla que muestra o que compara un poco la composición de nutrientes
entre la leche humana, la leche de vaca, de cabra y de oveja. ¿Ya? Y un factor entonces que se asocia muy estrechamente con la composición nutricional de la leche, en particular la composición proteica, es la velocidad de crecimiento de la cría. Es decir, que para duplicar su peso de nacimiento, un corderito va a demorar 10 días, es decir, que es muy rápido el crecimiento, 19 días en el caso del cabrito, 47 días en el caso del ternero y 140 días en el caso del lactante humano. ¿Ya? Y eso se relaciona entonces con el contenido proteico de la leche, es decir, que a mayor aporte proteico en la leche maternal, más rápido va a ser el crecimiento de la cría. Y puede ver que en el caso del ser humano, entonces el aporte proteico es bajo, mucho más bajo que en los demás, 1 gramo por 100 ml, lo que se explica entonces que crezca, o sea, que demora más para duplicar su peso de nacimiento. Obviamente, porque aquí tenemos el Profe, crecimiento, ¿sí? ¿podría repetir lo que dijo? Es que se le pegó y no se entendió eso. De que Ah, era como a mayor proteína, ahí se le pegó. claro, a mayor concentración de proteína en la leche, ¿ya? Menor va a ser el tiempo de duplicación del peso de la cría. ¿Ya? Aquí 10 días para el corderito y tiene 5,3 gramos por 100 ml de proteína en su leche materna. ¿Ya? Mientras que 140 días para el lactante humano, pero tiene solamente menos del 20% de proteína en la leche maternal de que tiene el corderito. ¿Mm? Ok, entonces vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco para empezar de los compuestos nitrogenados que están presentes en la leche y más particularmente de las proteínas. ¿Bien? Entonces hay alrededor de 5% de nitrógeno no proteico que pueden ser aminoácidos libres, no sé, taurina, carnitina, urea, etcétera, eventualmente amoníaco un poco. Y la mayor parte de los compuestos nitrogenados se encuentran en forma de proteína, 95%, y aquí tenemos dos grandes clases de proteína, las caseínas, que representan el 80% de las proteínas totales de la leche de vaca, ¿ya? Que vamos a verlo más en detalle, se encuentra en forma de micelas de caseína, y el 20% como proteína de lactosuero. ¿Ya? ¿Qué es el lactosuero? El lactosuero es lo que queda, digamos, cuando se acidifica la leche, entonces vamos a ver que se precipita la caseína, ¿ya? Y cuando se filtra eso, el líquido que sale por debajo de este filtrado, de esta filtración, es el lactosuero, ¿ya? Y este lactosuero, entonces, es rico en proteína, alrededor del 20% del total de proteína presente en la leche. Entonces, obviamente, la caseína tiene una gran importancia desde el punto de vista de la elaboración de queso, porque representa la gran parte del queso. Bueno, aquí tenemos una figura que muestra, que compara la composición nutricional de la leche bovina y de la leche humana. En términos de la parte sólida y la parte acuosa, es bastante similar. Puede ver, sin embargo, que difiere bastante en lo que se refiere a la proteína. Aquí hemos dicho que en la leche de vaca tenemos 80% de caseína y alrededor del 20% de proteína de lactosuero, pero en la leche humana prácticamente es el inverso, es decir, que tenemos 27 a 30% de caseína y el resto de la proteína son proteínas de lactosuero. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la importancia de eso. ¿Ya? Si bien la caseína es una buena proteína,
¿ya? En realidad, el valor biológico de la proteína caseína es inferior al valor biológico de la proteína de lactosuero. En particular, las proteínas de lactosuero, vamos a ver que son ricas en aminoácidos ramificados, que son particularmente importantes para la ganancia de masa muscular. ¿Ya? Por esta razón, Profe, ¿sí? profe, lo que empezó a decir en esa diapositiva no se escuchó mucho porque se le pegó de nuevo. Ay, no sé por qué se ¿Podría pega. repetir, por favor? A ver. ¿Dónde se me pegó, perdón? ¿En qué momento? En esta parte, cuando hablaba como del lactosuero del humano, Sí. más o menos ahí. Ya, entonces la leche humana tiene, al contrario, en oposición a la leche de vaca, 27 a 30% de caseína y el resto, es decir, alrededor del 70% de proteína de lactosuero. ¿Ya? ¿Cuáles son? Aquí tienen principalmente alfa-lactalbúmina, lactoferrina, pero también una gran cantidad de anticuerpos, inmunoglobulina A y de proteínas o péptidos que tienen una actividad antibacteriana como el lisozima. También tiene albumina y tiene otras proteínas de distintos índoles. ¿Bien? Entonces, vamos a ver posteriormente que las proteínas del lactosuero en realidad difieren de la caseína porque tienen un mayor valor biológico y en particular son más ricos en aminoácidos ramificados que participan o que favorecen la ganancia de masa muscular, de masa magra en el sujeto. Y lo que estaba diciendo es que por esta razón la persona que van a hacer que van al gimnasio y que consumen suplementos proteicos, frecuentemente están en base a proteína de lactosuero porque van a facilitar la ganancia de masa magra. Bueno, aquí tenemos la concentración de proteínas en la leche en esta tabla, en gramo por kilo y en gramo por 100 gramos de proteína. Entonces aquí tenemos la caseína y pueden ver que en realidad la caseína no es una sola caseína, sino que son varias familias de caseína que difieren entre sí por su estructura y su composición o su secuencia aminoácidica. ¿Ya? Entonces tenemos alfa S1 caseína, alfa S2 y también tenemos beta, kappa y gamma caseína. Y aquí tienen su concentración respectiva. Y aquí tenemos las proteínas del lactosuero. La más importante es la alfa-lactalbúmina, también en la leche bovina. Pero aquí lo que es interesante es notar la presencia de esta proteína, que es la beta-lactoglobulina. ¿Por qué es interesante esta proteína? Porque se encuentra en la leche bovina o en la leche de cabra, pero no se encuentra en la leche humana. Y es particularmente importante porque es una proteína que tiene una estructura globular que va a hacer más resistente a la digestión por las enzimas intestinales en el intestino del lactante. Y es una proteína que es altamente alergénica. ¿Ya? Entonces, en los niños que tienen una predisposición genética a desarrollar una alergia, Disculpe, ¿sí? se le quedó pegado justo cuando empezó a explicar la importancia. Ah, no sé por qué, porque estoy conectado al cable, no sé por qué se me pega. Decía que esta proteína no se encuentra en la leche maternal, pero sí en la leche bovina y que es considerada como el principal alergeno de esta leche bovina. Y las demás proteínas, entonces, son proteínas que
el equivalente existe también en la leche humana. Bueno, aquí tienen una tabla para comparar un poco la composición de la leche de vaca con la composición de distintas bebidas no lácteas de origen vegetal. Aquí tienen 7 gramos, arroz, avellana, almendra, ultra soya, coco, avena. Y pueden ver que en realidad difiere bastante la composición, bueno, según el tipo de bebida no, vegetal, entonces va a diferir la diferencia con la leche de vaca, pero todas difieren por 1 o 2 o 3 factores y por esta razón, obviamente, esas bebidas vegetales no son recomendadas para alimentar el lactante durante los primeros meses de vida. ¿Ya? En particular, en muchas de ellas, el aporte proteico puede ser deficiente, ¿ya? Y el aporte minerales también puede ser asociado a alteración en el equilibrio hidroelectrolítico del lactante. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de estas bebidas en los infantes. Bueno, vamos a ver la composición y la estructura de las caseínas. ¿Ya? Son moléculas de gran tamaño que se caracterizan por su contenido en prolina, en leucina y en ácido glutámico. Como lo hemos visto, existen distintas familias de caseína y estas familias, entonces, o estas distintas caseínas pueden aglomerarse entre sí para formar lo que se llama submicelas de caseína y a su vez, entonces, varios submicelas de caseína se pueden agrupar entre sí para formar lo que es una micela de caseína, lo que se ve en esta figura. Entonces, la submicela de caseína está constituido por un núcleo central que es rico en alfa S1 y alfa S2 caseína y está recubierto entonces por una capa de capa caseína en particular con incorporación de un péptido que es el glicomacropéptido, ¿ya? Que hace como esas fibrilas que salen entonces de esta submicela y vamos a tener también entonces varios grupos de fosfato de calcio que pueden ser incorporados a esta estructura y que pueden eventualmente ser unidos a calcio. Aquí tenemos el glicomacropéptido, entonces es el péptido más grande que proviene de la digestión enzimática de la capa caseína de la leche bovina. Entonces tiene una importancia también en la fabricación de queso. Y aquí tienen entonces esos filamentos de este péptido que recubre las submicelas de caseína. ¿Ya? Existen distintas variantes de este glicomacropéptido, ¿ya? Y tiene en su estructura aminoácidico distintos sitios de glicosilación, ¿ya? Que son principalmente treoninas, que aparecen aquí en rojo. Y esas treoninas, es interesante de ver que la glicosilación se forma incorporando entonces azúcares como la galactosa, la N-acetilglucosamina y el ácido siálico. ¿Ya? Eso es interesante porque estos azúcares entran en la formación de las mucinas. Las mucinas entonces son esos compuestos que forman el mucus que recubre el intestino intestinal y colónico por una parte, y también constituyen o forman
lo que son los oligosacáridos de la leche maternal y que vamos a ver más tarde en esta presentación. ¿Ya? Entonces, digamos, una estructura glicosilada que es interesante y que puede explicar en realidad por qué este glicomacropéptido es considerado como una proteína que tiene un efecto prebiótico, es decir, que tiene la capacidad de estimular el crecimiento de lactobacilos y sobre todo de bifidobacteria a nivel colónico, probablemente a través entonces de la degradación y la metabolización de esos residuos glucídicos. Bueno, aquí tenemos el efecto de la adición de ácido o de enzima sobre la caseína, eso siendo entonces el proceso básico que permite la elaboración del queso, porque cuando agregamos ácido a la leche vamos a generar la coagulación o la precipitación de la caseína. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los residuos ácidos entonces pueden unirse a los grupos fosfatos que están cargados negativamente en la superficie de estas submicelas de caseína y va a favorecer la aglomeración de estas submicelas entre sí o de esas micelas entre sí. Y cuando ocurre eso, entonces la proteína aumenta tanto de tamaño que precipita. ¿Ya? Cuando se agrega una enzima como la RNAT, que es un tipo de proteasa, entonces lo que se hace es eliminar los residuos de glicomacropéptido que se encuentran en la superficie, y también eso es un factor que favorece entonces la aglomeración de las micelas de caseína y la precipitación. Entonces eso es muy importante en la industria quesera. Bueno, aquí es lo que explica un poco lo mismo, es decir que, como lo saben, los aminoácidos entonces tienen una función carboxílica y una función amina, y según el pH ambiente, entonces esta función carboxílica puede estar presente en su forma protonada o aniónica, y lo mismo para la función amina. ¿Ya? Entonces, cuando está en su punto, digamos, isoeléctrico, es decir, con una carga negativa en la función carboxílica y positiva en la función amina, entonces eso favorece la acumulación o la aglomeración de las micelas y su precipitación. Bueno, aquí tenemos una tabla que muestra digamos, el valor biológico de las proteínas del lactosuero en comparación entonces con proteína de huevo, de leche, de vaca en general, de clara de huevo, de pescado, etcétera, etcétera. ¿No? Y pueden ver que el valor biológico de esas proteínas purificadas es mayor a la del huevo. Digamos, la del huevo es el estándar, es el valor 100, ¿ya? En comparación del cual se mide o se compara el valor biológico de las demás proteínas. Entonces, estas proteínas son solubles en agua, en el suero en particular, y no precipitan en condición ácida, es decir, que durante la fabricación del queso, estas proteínas del lactosuero permanecen en el lactosuero. Pero sí son proteínas que son sensibles al calor, es decir, que se pueden recuperar calentando el suero, lo que va a producir su precipitación. Y tienen un gran interés industrial por su alto valor biológico, ¿ya? Que puede ser interesante o para los deportistas que necesitan ganar de peso rápidamente, o para el lactante,
que también necesita crecer y ganar peso, y para ciertas situaciones patológicas en las cuales la persona necesita también ganar masa muscular. Es el caso, por ejemplo, de los ancianos que tienden a sufrir de sarcopenia, es decir, de desaparición de la masa muscular. Entonces, el consumo de esas proteínas de lactosuero puede contribuir a frenar la sarcopenia. Bueno, ¿qué es la función de las proteínas de lactosuero? La alfa-lactalbúmina es un cofactor que es utilizado en la glándula mamaria para la síntesis de la lactosa, lo vamos a ver posteriormente. La beta-lactoglobulina, que les recuerdo que es la única proteína que se encuentra en la leche bovina, pero no en la leche humana, y que es más alergénica. En el ternero se considera que es un transportador de retinol. La albúmina sérica es una proteína, digamos, que está en la sangre, que puede unir distintos compuestos, ¿ya? Y que puede pasar en la glándula mamaria hacia la leche, que, digamos, que participa al valor nutricional de la leche. La peptonasa son péptidos, entonces, de tamaño que puede ser de gran tamaño, muy variable en realidad, provienen de la proteólisis de la caseína y son importantes en la industria quesera porque se asocian frecuentemente a la presencia de sabor amargo en los compuestos. Es decir, que un queso que es muy amargo, por ejemplo, es un queso que puede ser más rico en esos péptidos. Las inmunoglobulinas, entonces, están asociadas a la defensa frente a patógenos, que sean virus, hongos o bacterias que pueden colonizar el intestino del lactante. Y existen además numerosas enzimas, entonces, que ayudan a la digestión en el intestino del recién nacido. Aquí tenemos una otra figura que, bueno, retoma un poco lo que hemos visto anteriormente sobre el valor nutricional de las proteínas de leche. En términos generales, son proteínas que tienen una elevada digestibilidad y un alto valor biológico. Tienen todos los aminoácidos esenciales y un elevado contenido, entonces, de leucina, isoleucina y valina, que son aminoácidos ramificados, entonces, que participan a la ganancia de masa muscular o de masa magra. Aquí tienen una comparación en cuanto al contenido de aminoácidos ramificados y de aminoácidos esenciales. Entonces, en aislado de proteína de lactosuero aislada o hidrolizada, en comparación entonces con aislados, proteínas de leche total aislada, con caseína, aislados de proteína de soya y de huevo. Y pueden ver que claramente el lactosuero destaca entre estos distintos productos en cuanto a su contenido en ambas clases de aminoácidos. Bueno, la caseína es un nutriente o es digamos, un factor que favorece la absorción intestinal de calcio. Hemos visto entonces que esta caseína o esas submecelas de caseína están recubiertos por grupo fósforo que puede ir unido a calcio. Y tenemos entonces lo que se llaman fosfopéptidos de caseína, que cuando se absorben en el intestino, entonces pueden favorecer la absorción de calcio. Eso es un factor, digamos, que puede explicar la mayor biodisponibilidad de calcio de la leche en comparación con otros tipos de calcio presentes en otros tipos de
de alimentos vegetales, por ejemplo. Cabe destacar que hay muchos estudios que muestran que a partir de las proteínas de la leche, en particular las caseínas, los procesos de digestión, tanto por las enzimas intestinales como por las enzimas de las bacterias que fermentan la leche para hacer el queso, pueden liberar entonces péptidos bioactivos, es decir, péptidos en general de pequeño tamaño y que pueden, si se absorben, ejercer actividades funcionales en el cuerpo, como, digamos, una actividad de tipo pseudo-opioide o inhibidora de la enzima interconvertidora, ACE, o puede ser antibacteriana o antioxidante o inmunomodulador. Hay varias funciones asociadas a distintos péptidos. Bueno, relación respecto a las proteínas de la leche. Es importante de hablar brevemente, porque lo van a ver posteriormente en sus cursos universitarios, de la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Se trata entonces de una alergia, es decir, de una reacción inmune adversa a una proteína. Todas las proteínas de la leche de vaca pueden ser alergénicas, pero en términos general, la más alergénica, como lo hemos visto, es la beta-lactoglobulina. Es una condición que afecta entre el 2.5 al 5% de los recién nacidos. Probablemente la incidencia de esta condición está en aumento, y generalmente entonces se asocia a condiciones atópicas de uno o de los dos padres o de familiares directos, ¿ya? Es decir, que a más familiares directos que presentan alergia en términos general, más probabilidad tiene el niño de desarrollar alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿ya? Y que cabe destacar que es una condición que pasa en forma espontánea con el curso del tiempo, cuando está madurando el sistema inmune del niño. Es decir, que prácticamente el 90% de los niños pasa durante los 6 primeros meses de vida a 2 primeros años de vida. Es por lo tanto un cuadro que es autolimitado, ¿ya? Pero que puede requerir entonces que la madre elimine de su dieta la leche de vaca, porque eventualmente las proteínas de leche de vaca pueden pasar a la leche maternal. Eso se ha observado particularmente con la beta-lactoglobulina, ¿ya? Y puede entonces inducir que el niño tenga que tomar, si no puede tomar leche maternal, que toma fórmula, entonces especiales, en particular basado en hidrolizados bastante completo. Bueno, hemos hablado de las proteínas. ¿Tienen preguntas sobre este punto? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces voy a seguir. A ver, estoy en la diapositiva. No lo veo. Bueno, voy a hablar ahora de la lactosa. Me avisan cuando son las 4:15, 4:30 para que hagamos la pausa, ¿ya? A ver, Gracias, profe. falta como 15, 20 minutos. Ya, entonces vamos a hablar de los hidratos de carbono presentes en la leche. El principal es la lactosa.
y tiene también pequeñas cantidades de otros azúcares, particularmente glucosa y galactosa, que son los dos monosacáridos que forman la lactosa, y pueden tener otros hidratos de carbonos complejos, en particular glicolípidos, glicoproteína y oligosacáridos, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, la lactosa es un disacárido que se encuentra solo en la leche, prácticamente. Tiene un sabor dulce que es muy débil. Su poder edulcorante es 6 a 7 veces menor que el de la sacarosa. Y además, entonces, en la leche, la presencia de proteína tiende a bajar un poco el sabor dulce. Pero cuando se fabrica el queso, por ejemplo, entonces la mayoría de la lactosa se queda en la fase acuosa, es decir, en el lactosuero, por lo cual eventualmente el lactosuero que tiene menos caseína y proporcionalmente un poquito más de lactosa puede ser o parecer más dulce. Es un azúcar, entonces, que puede participar en la formación de reacción de Maillard con proteínas, ¿ya? Es lo que ocurre, por ejemplo, durante la fabricación del manjar, lo hemos visto anteriormente. Entonces, esta lactosa en el intestino del lactante va a ser hidrolizada por una enzima que es la lactasa, en sus dos componentes, glucosa y galactosa, que se van a absorber. ¿Ya? Vamos a ver eso en detalle el próximo año en el curso de bioquímica. Entonces, esta lactosa es una fuente de energía para el lactante, y también es una fuente de monosacáridos, en particular de galactosa, para la formación de glicolípidos, ¿ya? Como los gangliósidos o como los cerebrósidos, que son particularmente importantes para la formación del sistema nervioso central. Esta lactosa puede ser fermentada por las bacterias para producir ácido láctico, ¿ya? Y eso genera una disminución del pH y como lo hemos visto antes, la precipitación o la coagulación de la caseína, que es la primera etapa en la elaboración de queso. Cabe destacar que esta enzima lactasa, en alrededor del 75% de la población mundial, entonces empieza a decaer a partir del destete, de tal forma que los adultos tienen solamente niveles residuales de lactasa que no le permite de digerir adecuadamente la lactosa de la leche, por lo cual eventualmente, pero no siempre, esos sujetos pueden tener efectos adversos cuando están consumiendo leche. En el 25% remanente de la población mundial, los sujetos son lactasa persistente, es decir, que mantienen niveles elevados de lactasa en su intestino cuando son adultas y pueden consumir leche sin problema. Bueno, ¿cómo se forma la lactosa en la glándula mamaria? Ya se forma a través de la adición de una UDP galactosa sobre una glucosa, gracias a un complejo enzimático que es la lactosa sintasa, ¿ya? Que es la asociación entonces de una enzima, la galactosil transferasa, que transfera esta galactosa sobre la glucosa en presencia de un cofactor que es la alfa-lactalbumina. Y eso permite la formación de lactosa. Entonces, la lactosa es un disacárido, por lo tanto, en la leche tiene un papel importante por su poder osmótico, porque determina la secreción de agua en la leche y la formación de esta leche, es decir, el contenido de agua que va a contener la leche depende de la concentración de lactosa.
Es decir, que aquellos que tienen menos lactosa tienen una leche menos acuosa, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de los lobos marinos. Poca lactosa, mucha grasa y poca agua. Mientras que en el caso del humano, entonces tenemos mucha lactosa y mucho más agua. Existe una correlación entre estos valores. Entonces, es la única fuente dietaria de galactosa, que es un monosacárido. En realidad no es la única fuente, porque hemos visto cuando en la clase anterior, probablemente con la profesora Cáceres, que los leguminosas son ricas en galacto-oligosacáridos, como la rafinosa, la verbascosa, etc., que son entonces pequeños sacáridos que contienen galactosa, pero que son menos, obviamente, absorbibles, porque su liberación va a depender de la microbiota, con lo cual se absorben poco a nivel del intestino delgado, contrariamente a la galactosa de la leche. Entonces, esta galactosa entra en la composición de compuestos como los glicolípidos, cerebrosídeos o gangliosídeos. Aquí tienen varios de estas moléculas y son importantes porque son constituyentes esenciales de la membrana de las células nerviosas, ¿ya? Es decir, que contribuyen al desarrollo del sistema nervioso del lactante. Es importante porque, como lo hemos visto al inicio, la concentración de lactosa de la leche maternal es mayor a la de la leche bovina. Y también entra en la composición de mucoproteínas y de oligosacáridos, como también lo hemos visto. Otro factor que es importante son los oligosacáridos de la leche, ¿ya? Son formados por combinaciones de varios monosacáridos, como aquellos que están descritos en la figura de abajo, galactosa, glucosa, fructosa, ácido siálico, N-acetilglucosamina, pero no contienen fructosa, ¿ya? La concentración de oligosacáridos es mucho más elevada en la leche maternal humana que en la leche bovina, ¿ya? En el humano tenemos alrededor de 10 a 12 gramos por litro de esos oligosacáridos, mientras que en el bovino son solamente presentes a nivel de traza. Es particularmente importante también la diferencia debido a la presencia de ácido siálico y de fructosa, que están generalmente ausentes de los oligosacáridos bovinos, ¿ya? Entonces, eso es otra razón por la cual en realidad la leche bovina no es un sustituto perfecto a la leche maternal humana. Entonces, estos oligosacáridos forman lo que se llama la fibra soluble de la leche maternal y tienen un efecto protector frente a la presencia de patógenos en el lumen intestinal. ¿Por qué? Porque esta estructura que está aquí, como lo he dicho anteriormente, también es una estructura que es cercana a la que se encuentran las mucinas del mucus, ¿ya? Entonces, estos oligosacáridos en la mucina sirven de receptor para los patógenos. Entonces, si tenemos, digamos, estructuras similares que están solubles en el lumen, los patógenos, en lugar de fijarse en el mucus, se van a fijar esos oligosacáridos y se van a excretar en la deposición. Y también son importantes porque contribuyen al desarrollo de una microbiota dominada por bifidobacteria en el caso de los lactantes amamantados. Ok. ¿Preguntas sobre eso? Profe, lo anterior era solamente para la leche materna, ¿cierto? Sí, porque en la leche bovina hay mucho menos
y tienen una estructura que es más simple. En la leche maternal, aquí es un ejemplo, pero en realidad existen más de 170 estructuras distintas de oligosacáridos que son algunas más simples y algunas más complejas. Ok, vamos a ver ahora la materia grasa. ¿No? La leche posee entre 30 a 40 gramos por litro de materia grasa, ¿no? Que constituye entonces el segundo compuesto mayoritario tras la lactosa. Estos lípidos de la leche generalmente se le denomina grasa y se comportan como un sólido a temperatura ambiente. Entonces, esta grasa está constituida por lípido y también por una fracción insaponificable. Tiene alrededor de 99% de lípido, principalmente son triglicéridos. También existen mono y diglicéridos y ésteres de colesterol. Y existen pequeñas cantidades de lípidos complejos como fosfolípidos y en particular lecitina, es decir, fosfatidilcolina, que actúan como un emulsionante natural. La fracción insaponificable representa alrededor del 1% y agrupa entonces aquellas sustancias lipídicas que no reaccionan con hidróxido de sodio o de potasio para formar rabones. Entre ellos está el colesterol, con una concentración, digamos, aproximada de 98 miligramos por litro, las vitaminas liposolubles, principalmente A y D, y pigmentos como carotenoides y xantófilas. Entonces, la materia grasa se encuentra en la leche en forma de pequeños glóbulos de grasa, como lo hemos visto, ¿no? Que son emulsionados en el suero. Aquí tenemos cómo está compuesto, entonces, esos glóbulos de grasa. Tienen un núcleo que está formado principalmente de triglicéridos y está recubierto de una membrana que tiene 3 capas. ¿Ya? Aquí está esta membrana y esta capa, o estas membranas, está compuesto de una mezcla de lípido y de proteína. ¿Por qué tiene 3 capas? Porque adentro de la célula epitelial mamaria, entonces tenemos este glóbulo de grasa que está recubierto entonces por una capa de membrana, digamos, y se va a migrar a lo largo, dentro de la célula epitelial, y cuando llega al lumen, entonces se va a ir exocitando, ¿ya? Es decir, que vamos a tener una porción de la membrana apical que va a ir englobando esta vesícula de grasa y que la va a liberar posteriormente en la leche. Entonces aquí vamos a tener la monocapa que engloba en la célula la vesícula de grasa y la doble capa lipídica, que es la de la membrana apical de esta célula que se ve aquí. ¿Ya? Entonces, las proteínas, en términos generales, que se encuentran en esta membrana son distintas a las presentes en la fracción de caseína y de lactosuero. Tenemos proteínas específicas que no se encuentran en ninguno de esos compartimentos. Tienen actividades antibacterianas y factores que son importantes para el desarrollo cerebral. ¿Ya? Cabe destacar que cuando se hace fórmulas lácteas, entonces
infantiles no incluyen entonces esta fracción de glóbulos de grasa con la membrana externa, ¿verdad? Pero actualmente, entonces, en los últimos 10 años, ha habido mucho estudio que han mostrado el efecto beneficioso tanto de los lípidos como de las proteínas que recubren entonces estas vesículas de grasa. Por lo cual se está aislando tanto o la fracción total membranaria o la fracción proteica o la fracción lipídica, y estos entonces forman ingredientes que se pueden agregar posteriormente a las fórmulas lácteas. Bueno, aquí tenemos una visión, digamos, a mayor escala que muestra distintos tipos de proteínas que están presentes aquí, muchas, como lo dije anteriormente, que tienen una actividad de tipo antibacteriana y protectora del intestino del recién nacido. Bueno, hemos visto que cuando compramos un litro de leche entera, que lo dejamos afuera o tranquila, sin decantar, digamos, sin moverlo, no vamos a observar la presencia de una capa superficial de grasa, tal como se observaba hace 30 o 40 años cuando se compraba leche entera. Entonces, eso se debe a la homogeneización de la leche, ¿ya? Es decir, este proceso consiste en hacer pasar la leche a través de un tubo hasta llegar entonces a una apertura que tiene un diámetro pequeño, ¿ya? Por lo cual hay que aplicar una cierta presión para hacer pasar la leche a través de este conducto, ¿ya? Cuando se aplica esta presión, entonces se va a romper estos glóbulos de grasa y se van a generar glóbulos de grasa de menor tamaño que se van a ir recubriendo por micelas o submicelas de caseína, ¿ya? Entonces, eso tecnológicamente es interesante porque permite que siempre sea homogéneo la fase grasa dentro de la leche. Nutricionalmente no está muy claro si tener esta condición en el intestino representa una ventaja o una desventaja nutricional en relación con tener esta situación. Ok, aquí tenemos una tabla que muestra la composición de ácidos grasos de la grasa láctea, ¿ya? En porcentaje del total de ácido graso presente en ella. Entonces, se destaca particularmente por la presencia de ácidos grasos de cadena corta, alrededor de 3.3%. Aquí tenemos ácido butírico, butirato, ¿ya? Que puede estar presente en forma de triglicéridos, es decir, de tributirina. Y tenemos también ácidos grasos de cadena media, ¿ya? 6, 8, 10, 12 carbono. Es decir, principalmente caproico, caprílico, caprico, laurico, ¿ya? Estos compuestos están, sobre todo los caproico, caprílico, caprico, están presentes en mayor proporción en la leche de cabra, ¿ya? Lo que le da este sabor más fuerte comparado con la leche de vaca. Pero sin embargo, al total, la cantidad total de ácido graso de cadena corta y media saturado es elevada alrededor del 10 o más del 10%. Eso es importante porque en el intestino, lo van a ver probablemente en bioquímica con el profesor Valenzuela, pero esos ácidos grasos de cadena media, ¿ya? Se absorben mucho más rápido, ¿ya? Pasan a la circulación, no tienen que pasar por el sistema linfático, se pasan directamente a la circulación sanguínea
y tienden a ser oxidados rápidamente, ¿ya? Y participan mucho menos al almacenamiento de grasa en los adipocitos. Entonces, bueno, tengo el butírico y estos ácidos grasos. El ácido graso insaturado en mayor cantidad es el ácido oleico, ¿ya? Y son muy pobres, ¿no?, a los lípidos de la leche en ácidos grasos poliinsaturados como linoleico, linolénico. Eso puede depender del tipo de alimentación que toma la vaca. En términos generales, esta diferencia se debe al hecho que la vaca es un rumeante, por lo cual el alimento o el pasto llega primero al rumen, y aquí tenemos es decir, un estómago compuesto que tiene una microbiota importante que va a fermentar los hidratos de carbono de esos vegetales, generando ácidos grasos volátiles que utiliza posteriormente para la fabricación de los ácidos grasos de cadena más larga. Por eso tiene ácidos grasos de cadena corta y media en alta cantidad. Ok. Aquí tenemos la composición en ácido graso de la leche maternal madura, humana, en comparación con la leche de vaca. Pueden ver que la leche humana tiene mucho menos, 10% menos de ácidos grasos saturados, ¿ya? Tiene una mayor proporción de ácido oleico, ¿ya?, comparado con la leche de vaca, y también de linoleico, perdón. Y sobre todo, tiene una mayor concentración de ácido poliinsaturado, ácido graso poliinsaturado de cadena larga de la familia omega 3, como el DHA. Puede ver que prácticamente tiene 10 veces más que en la leche de vaca, ¿ya? Y eso es importante también para el desarrollo del sistema nervioso, en particular del sistema visual del lactante. Ahora, en esta tabla tenemos digamos, la estructura de los triglicéridos, ¿ya?, de la leche maternal. Aquí pueden ver que principalmente tenemos en posición 1 y 3 del triglicérido ácido oleico, ¿ya?, mientras que en posición 2, es decir, en el centro del triglicérido, tenemos el ácido palmítico, que es un ácido graso saturado, ¿ya? Eso es exactamente el contrario de lo que se observa en los triglicéridos de la leche bovina. ¿Ya? En la leche bovina, entonces el triglicérido va a ser constituido principalmente por oleico en posición 2 y por palmítico en posición 1 y 3. ¿De acuerdo? Entonces me van a preguntar, ¿pero qué importancia eso tiene? La importancia es lo siguiente, que cuando esos triglicéridos llegan al intestino, la lipasa pancreática lo que va a hacer es cortar el triglicérido en posición 1 y 3. ¿No? Es decir, que en el caso de la leche humana, eso va a liberar 2 ácidos oleicos más un monoacilglicerol unido con ácido palmítico. Mientras que en el caso de la leche bovina es el contrario, vamos a tener 2 ácidos palmíticos y un monoacilglicerol con ácido oleico. ¿Por qué eso es importante? Porque el ácido oleico es un monoinsaturado, mientras que el palmítico es un saturado que puede formar jabones con los cationes divalentes, como el calcio, ¿ya? Entonces tenemos leche, tenemos esos triglicéridos y tenemos mucho calcio. Entonces si se libera 2 palmíticos, van a formar jabones de calcio y digamos, la absorbabilidad o la biodisponibilidad de esos ácidos palmíticos va a ser menor
que en el caso de la leche humana, se va a absorber en forma de monoacilglicerol de palmitato, y los ácidos grasos libre oleato no forman jabones con el calcio, entonces se van a absorber también. Entonces, por eso a veces cuando se hace fórmulas infantiles para mejorar la digestibilidad de los triglicéridos bovinos, se reestructura esos triglicéridos de tal forma que se va a poner en posición 1 y 3 ácido oleico y en posición 2 el ácido palmítico. ¿Está claro? Sí, profe, son las 4:20. Ok. Bueno, yo le propongo que hagamos 10 minutos de pausa y después seguimos con la clase, ¿de acuerdo? Ya, Ya, profe. profe. Es decir, son las 16:20 a las 16:35 más o menos. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Ok. ¿Ya seguimos? Sí, profe. Sí. Ok. Eh, Ok, vamos a ver entonces en esta tabla la composición de minerales de la leche. Obviamente que aquí el factor importante es el aporte de calcio y de calcio-fósforo, ¿ya? 1200 miligramos por ml de calcio, 950 de fósforo. Es decir, que la relación calcio-fósforo varía entre 1.3 y 1.4. También aporta 1450 miligramos por litro de potasio, 1100 de cloro, pero es muy pobre en hierro, 0.2 a 0.6. Obviamente que esta pobreza en hierro no es trivial, ¿ya? Y hay una buena razón a eso, ¿ya? Es que todas las bacterias para crecer necesitan de hierro, por lo cual tener un alimento que es pobre en hierro y que es destinado al lactante va a reducir el riesgo de colonización por agentes patógenos, ¿ya? Vamos a ver un poco lo mismo en la clase posterior en lo que se refiere al huevo. Van a ver que el huevo, que es el medio donde se desarrolla el pollito, también es pobre en hierro y tiene muchas proteínas que pueden atrapar hierro para que no haya hierro libre. En el caso de la leche es lo mismo, tiene mucho lactoferrina y la lactoferrina entonces atrapa el hierro y reduce el hierro libre. Respecto a las vitaminas, el contenido vitamínico depende de la dieta y del estado de salud del animal. Eventualmente, cuando se aplica ciertos procesos o tratamientos tecnológicos como sacar la grasa, entonces se puede disminuir el contenido vitamínico, en particular de las liposolubles.
Entonces, las liposolubles se encuentran asociados a la grasa, ¿ya? Mientras que las hidrosolubles están más bien en la fase acuosa. Y aquí vamos a tener entonces un contenido interesante de vitamina del grupo B y más particularmente de vitamina B12. Aquí tenemos una tabla que muestra los porcentajes de la ingesta diaria recomendada cubierta por 2 vasos de leche, es decir, alrededor de 500 cc de leche entera en un adulto. ¿Ya? Aquí tenemos hombre y mujer. Y puede ver que aporta el 100% de los aportes recomendados de vitamina B12, el 60% del calcio, también 45% de yodo, 23% del zinc, 20% del magnesio, 71% de la riboflavina, 27% de la niacina y el 35% de la vitamina A. ¿Ya? Entonces, es un buen aporte vitamínico para las personas. Bueno, ahora vamos a hablar de derivados de la leche. Y aquí tenemos leche deshidratada, ¿ya? Que pueden ser parcialmente o totalmente deshidratada. ¿Ya? Les recuerdo que digamos, las zonas en Chile donde se producen leche están muy alejadas de la capital y que obviamente que el transporte de la leche líquida es caro, por lo cual se deshidrata parcialmente o totalmente la leche y se reconstituye en la capital, por lo cual entonces la mayoría de las leches son reconstituidas, no todas. Entonces aquí tenemos la leche evaporada, la leche condensada y la leche en polvo. La leche evaporada es una leche que es parcialmente deshidratada, que contiene en peso al menos el 7.5% de materia grasa y al menos el 25% de extracto seco total procedente de la leche. La leche condensada es una leche que es parcialmente deshidratada, a la que se ha agregado sacarosa y que contiene en peso al menos un 8% de materia grasa y no menos del 28% de extracto seco total procedente de la leche. Y finalmente la leche en polvo es un producto sólido obtenido directamente por la eliminación del agua de la leche entera o descremada o parcialmente descremada, y cuyo contenido en agua entonces es igual o inferior a un 5% en peso del producto final. ¿Ya? Eso se hace mediante secado spray, es decir, que se vaporiza la leche en un gran compartimento en el cual se le inyecta también calor, de tal forma que las gotitas vaporizadas de leche entonces se evaporan antes de tocar el suelo, y lo que toca el suelo es solamente digamos, el componente nutricional de la leche. Entonces aquí tenemos la composición media de algunos lácteos deshidratados. Obviamente la proporción de los distintos nutrientes aumenta en proporción a la disminución del agua. ¿Ya? Tenemos leche en polvo descremada, leche condensada, leche evaporada, y el que más tiene obviamente es la leche en polvo descremada, seguido por la leche en polvo entera. ¿Ya? Pero esta tiene más grasa, obviamente. Bueno, vamos a ver ahora los derivados lácteos
Y aquí tenemos dos grandes clases de producto. Uno es la mantequilla, que va a ser la grasa de la leche, y el otro son los productos fermentados, como el yogurt, la leche fermentada o cultivada y los quesos. Entonces, aquí tenemos una tabla que muestra los microorganismos específicos que permiten la fabricación de esos alimentos. En el caso del yogurt, entonces es una leche de vaca que es fermentada por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, ¿ya? Y que contiene normalmente al momento de la venta a lo menos 10 elevado a 7 bacterias por gramo viva por gramo del producto. Por esta razón, esos yogures entonces tienen que mantenerse a 4 grados para reducir el metabolismo de las bacterias lácticas y evitar entonces que se mueran rápidamente. Entonces, podemos tener también yogurt con cultivos de otro tipo, ¿ya? Normalmente en la estricta legislación del Codex no deberían llamarse yogur, deberían tener otro nombre si contienen otro tipo de bacterias. Aquí podemos tener otros cultivos de Streptococcus thermophilus, otras especies de Lactobacillus, eventualmente la incorporación de otro género bacteriano como Bifidobacteria. La leche acidófila está elaborada en base a Lactobacillus acidophilus y el kefir, entonces, es un producto complejo que se hace a través de la fermentación de la leche por distintos bacterias y también hongos. Es decir, que es un consorcio microbiano que es mucho más complejo que el del yogurt. Aquí tenemos producción de alcohol eventualmente, de distintos tipos de ácido orgánico, por lo cual el sabor del kefir va a ser distinto al del yogurt, queda más líquido y además puede ser un poco carbonatado, es decir, que tiene esta sensación picante en la boca que se debe a la presencia de dióxido de carbono disuelto en el líquido, ¿ya? Entonces, el kefir, en Chile no existe kefir comerciales, contrariamente a otros países. En Colombia, por ejemplo, se puede encontrar kefir en el supermercado. Aquí en Chile, entonces, se hace solamente en forma casera y es lo que se llama yogur de pajarito. El kumis es una leche, el kefir es de origen de los Balcanos en Europa, mientras que el kumis es una leche fermentada que proviene más bien de los países como Mongolia o la parte de Asia Central, ¿ya? Y se hacía inicialmente con leche de yegua. Existe también, en Colombia también se vende kumis comerciales, entonces que está hecho en base a Lactobacillus bulgaricus y la levadura Cleveromyces marxianus. Entonces, distintos microorganismos, eso lo vamos a ver con más detalle el próximo año en el curso de tecnología de los alimentos, en la parte de fermentación. Entonces, respecto al yogurt, la norma chilena 2560 declara que el yogurt es un producto lácteo obtenido por coagulación ácida derivada de la fermentación láctica de las bacterias Lactobacillus delbrueckii, subespecies bulgaricus, y Streptococcus salivarius, subespecies thermophilus, y otras permitidas sobre la leche, con o sin aditivos opcionales autorizados. Los microorganismos en el producto deben ser viables y en cantidad superior a 10 elevado a 7 unidades formadoras de colonia por gramo. El producto debe tener las propiedades físicas, químicas y sensoriales específicas de que indica la norma. ¿Okay? En eso le quisiera indicar que en realidad de muchos yogur que contienen espesantes
o gelificantes, yogures comerciales, cuando normalmente no deberían contener este tipo de producto, ¿ya? Lo que genera la textura espesa del yogurt, entonces es la coagulación de la caseína, ¿ya? Si hacen yogurt en su casa, lo que hacen es solamente o agregar un yogurt a un litro de leche y mantenerlo a 37 grados de NaOH, o agregarle fermentos lácticos para fermentar la leche, pero generalmente no se agrega gelificante, ¿ya? Uno de grandes problemas de la industria láctica que hace productos fermentados es la presencia de fagos, ¿ya? Que pueden matar a la bacteria láctica e impedir que haya una buena fermentación, ¿ya? Entonces, eventualmente, el hecho de agregar espesante o gelificante puede ser una forma de esconder que la fermentación no se haya realizado en forma correcta. Pero bueno, todos los tienen, desgraciadamente. Bueno, la composición del yogurt varía en función de la leche que se utiliza para hacer el yogurt, ¿ya? Y también de si se agrega o no leche en polvo, ¿ya? Y también va a depender del tipo de cepa respecto a los metabolitos bacterianos que pueden ser producidos por esas cepas y que le van a dar el sabor al producto, ¿ya? Entonces, en términos generales, son productos que tienen una mayor concentración de nutrientes porque en muchos casos se le agrega entonces una cierta porcentaje de leche en polvo. Aquí tienen una tabla que muestra entonces el contenido de yogur natural descremado, ¿ya? En términos entonces de energía, de macro y de micronutrientes. Cabe destacar que normalmente si se fermenta una leche con bacteria láctica, eso se va a traducir por una reducción del contenido de lactosa que va a ser transformado en ácido láctico, ¿ya? Sin embargo, en el caso que se agrega leche en polvo a la leche para hacer el yogurt, el contenido de lactosa al final del periodo de fermentación puede ser igual al contenido de lactosa de la leche bovina normal, ¿ya? Porque la lactosa que se agrega con la leche en polvo compensa la transformación de la lactosa en ácido láctico. Sin embargo, es importante destacar que el consumo de yogurt con bacteria viva, entonces mejora la tolerancia a la lactosa en los sujetos que son hipolactásicos e intolerantes a la lactosa. Bueno, aquí tenemos las propiedades saludables del yogurt. El contenido en proteína suele ser mayor que la leche y es una proteína de alta digestibilidad porque ya ha tenido digamos, una etapa de predigestión por las bacterias del yogurt. Entonces, mejor digestibilidad, la presencia de enzima proteolítica de los microorganismos y el descenso del pH que produce la precipitación de la caseína en forma de finas partículas, lo que facilita la acción de las enzimas intestinales una vez en el organismo. Las bacterias del yogur poseen, como lo dije anteriormente, una actividad lactasa que sigue funcional en el tubo digestivo del consumidor, hidrolizando la lactosa presente y mejorando la tolerancia a este azúcar en el sujeto hipolactásico. Aquí tenemos el efecto beneficioso del consumo, entonces, o de leche cultivada o de probióticos. Los probióticos, entonces, son bacterias que han sido seleccionadas por su beneficio o su propiedad saludable y que tienen la capacidad de sobrevivir a su paso a lo largo del tubo digestivo, ¿ya? Principalmente son lactobacillus y bifidobacteria,
¿ya? Y aquí tenemos distintos efectos beneficiosos: mejora la intolerancia a la lactosa, prevención de la diarrea inducido por patógeno o por virus, por bacteria o virus. Puede reducir factores de riesgo asociados al desarrollo de cáncer colorectal, puede modular la respuesta inmune y contribuir a la prevención de alergia, y puede reducir el colesterol plasmático por su capacidad eventual de captar el colesterol dietario. Eso, entre otras, hay otras propiedades que aquí no son descritas. Bueno, respecto a los quesos. El queso es un alimento sólido elaborado a partir de leche cuajada de vaca, de cabra, de oveja, búfalo, camella o de otros mamíferos. La leche cuaja, gracias a la presencia de enzimas, como la quinasa, digamos, o de bacterias o hongos que van a producir, entre otros, la acidificación del medio, la precipitación de la caseína. Las bacterias, entonces, se encargan de acidificar la leche, jugando también un papel importante en la textura y el sabor de la mayoría de los quesos, ¿ya? Los lactobacilos, por ejemplo, son una bacteria gram positiva, y en la parte externa de esta bacteria está lo que se llama el exopolisacárido, ¿ya? El exopolisacárido es como una fibra que es de origen bacteriana y que le va a dar entonces una cierta textura al producto que contiene esta bacteria. Es decir, que eventualmente los yogurts que tienen bacteria con mucho exopolisacárido es un poco similar a comer avena con leche, es decir, que cuando se toma una cuchara tenemos como, es muy hiloso, ¿ya? Aquí es lo mismo gracias a la presencia de este exopolisacárido. ¿Qué más? Algunos también contienen moho, tanto en la superficie exterior como el interior del queso. Es difícil de dar una definición más exacta del queso debido a la gran diversidad o variabilidad entonces de estos en todo el mundo, ¿ya? Tenemos distintos quesos que provienen de la leche de distintas especies. Hay queso fresco, hay queso maduro, hay queso cocido, queso crudo, hay mucha diversidad. El Codex Alimentarius define queso como el producto blando, semiduro, duro, extraduro, madurado o no madurado, y que puede estar recubierto, en el que entonces la proporción entre las proteínas de suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante coagulación total o parcial de la proteína a partir de la materia prima o otras técnicas de elaboración, ¿ya? Cabe destacar que algunos quesos, son los de menos, ¿ya? Recuperan las proteínas del lactosuero por coagulación térmica y le agregan entonces al queso, a la caseína. El reglamento sanitario de los alimentos define el queso como el producto maduro o sin madurar obtenido coagulando leche, crema o distintos tipos de suero por acción del cuajo o otro coagulante apropiado, y separando parcialmente el suero que se produce como consecuencia de la coagulación. Entonces, aquí tenemos distintas clasificaciones. El queso fresco o quesillo, ¿ya? Son aquellos quesos de elaboración reciente que no han sufrido ninguna transformación ni fermentación, salvo la láctica, y son preparados con leche pasteurizada entera, parcialmente descremada o descremada, ¿ya? Obviamente que estos queso fresco o quesillo tienen un mayor contenido de agua, una mayor actividad de agua, y son más susceptibles a la contaminación por bacterias, ¿ya?
Por eso aquí se hacen con leche pasteurizada, pero en algunos países se puede hacer queso fresco o maduro en base a leche no pasteurizada. Muchos quesos de apelación de origen en Francia, por ejemplo, están hechos con leche no pasteurizada. El queso maduro es el producto que requiere de un periodo de maduración a temperatura y condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos necesarios para obtener las características organolépticas que tipifican esos quesos, ¿ya? Esos quesos tienen menor contenido de agua y actividad de agua, son menos susceptibles de ser contaminados con patógenos, tienen mayor concentración de nutriente y como han madurado, ¿ya? Entonces tienen un sabor más fuerte porque tenemos más metabolitos bacterianos que se van a producir y liberar en el producto durante la fermentación y la maduración. El queso procesado untable o cortable fundido es el producto obtenido por molienda, mezclado, fundición y emulsificación con la ayuda de calor y agentes emulsificantes de una o más variedades de queso aptos para el consumo, con o sin la adición de sólidos lácteos y otros productos alimenticios, tales como crema, mantequilla, grasa de mantequilla, etc. ¿Ya? Eso es una clasificación, pero existen otras, ¿ya? Quesos muy duros para rallar, como el caso del parmesano, queso de pasta hilada, como la mozzarella, que se puede utilizar para la pizza, por ejemplo, queso de pasta dura, que son quesos cocidos, como el Reggiano o el Gruyère, queso de pasta semidura, como el Gouda, queso de pasta semidura con hongos, como el Roquefort, ya que es un queso de oveja que tiene entonces estos, digamos, se parece como azul un poco adentro. Queso de pasta blanda, como el camembert, el queso de pasta blanda no madurado, como la ricota, el queso crema, etc. Pues aquí, de nuevo, aquí tenemos los quesos frescos con alto contenido de agua, como el quesillo, los quesos maduros, duros, blandos o semiduros, los de pasta azul, como el azul, el Roquefort, etc. El queso fundido y están los quesos untables. Bueno, aquí es una tabla que muestra los países productores de queso y exportadores. Y aquí tenemos una tabla que muestra la composición nutricional de algunas variedades de queso. Bueno, eso viene de un libro en castellano, en español, entonces tienen bastante queso españoles, Burgos, Bola, Manchego. Aquí hay 3 quesos francés, el Brie, el Camembert y el Gruyère, que son todos apelación de origen, y el parmesano, que es de origen italiano. Puede ver que el parmesano, que es el queso más seco, ¿ya? Es el que tiene mayor densidad calórica en comparación con los demás y también el mayor contenido de macro y micronutrientes, ¿ya? En particular, tiene un contenido de calcio que es elevado y de fósforo, ¿ya? Pero es un producto que puede ser elevado en sal. Es, digamos, el problema de muchos de esos quesos es su contenido de sal. Y quisiera hacer una pequeña paréntesis diciendo que en realidad en Europa en particular muchos de esos quesos son apelaciones de origen, ¿ya? Es decir, que puede llamarse parmesano solamente los quesos parmesano que se hacen en una zona geográfica determinada, ¿ya? En Europa uno tiene, los productores europeos tienen tendencia a asociar apelación de origen o tradición con, digamos, buena calidad nutricional, ¿ya? Y eso no tiene nada que ver entre sí, ¿ya? Es decir, que muchos de esos quesos son altos en sal, alto en grasa y en densidad calórica,
y en ácido graso saturado, ¿ya? Entonces pueden ser de origen, pueden tener apelación de origen, pueden ser deliciosos, pero del punto de vista nutricional, entonces obviamente que no hay que consumirlo en grandes cantidades. Ok. Bueno, el valor nutricional del queso, entonces contiene en forma concentrada la mayor parte de los nutrientes de la leche, excepto la lactosa, porque o la lactosa se queda con el lactosuero, o la poca lactosa que pasa con la caseína al queso, entonces va a ser fermentada por las bacterias lácticas. Entonces, poco lactosa, por eso el queso generalmente es mejor aceptado que la leche por los sujetos que son hipolactásicos. Además, como es rico en grasa, entonces el vaciamiento gástrico del queso es más lento que el de la leche, lo que permite una mejor digestión de la lactosa remanente. Los procesos tecnológicos empleados en la elaboración del queso no alteran su valor nutritivo de la proteína de leche ni la biodisponibilidad de los minerales. El contenido en minerales del queso es mayor al de la leche, destacando la cantidad de calcio que en quesos maduros puede ser alrededor de 10 veces mayor, y también de fósforo y de zinc. Bueno, eso es para terminar la clase. Después tienen anexo, ¿ya? Que en realidad no voy a entrar en detalle, lo pueden leer ustedes, que son estos. Son más bien definiciones de todos esos compuestos. Ok, ¿tienen preguntas? No, profe, todo claro. ¿Todo claro para todo el mundo? Ok, entonces vamos a terminar aquí. Yo le voy a subir durante la tarde el enlace a esta grabación. Le invito a echarle una miradita al libro, ya que le subí en el material de apoyo. Obviamente que, como lo dije anteriormente, no es necesario de leerlo entero, pero eventualmente puede haber capítulos que sean de mayor interés para usted y entonces lo pueden leer. Nos vamos a ver entonces el próximo miércoles y vamos a tener dos clases, la clase de huevo y la clase sobre nuevas fuentes de proteínas. ¿De acuerdo? Ya, profe, Profe, muchas gracias. una pregunta, ¿el ¿Sí? control quedó para el miércoles o para el lunes? ¿El de la semana El subsiguiente? control 5, bueno, se cambió la fecha como lo habían solicitado. Así que, ya. bueno, no me acuerdo exactamente la fecha que al final va a quedar, pero no es la que era inicialmente prevista. ¿Ya? Se le envié un correo acerca de eso hace 2 semanas, algo así. Profe, usted mandó un correo diciendo si lo dejábamos para el lunes o para el miércoles. Y yo le mandé un correo, si no me equivoco, esta semana, confirmándole qué día. Ya, lo voy a chequear entonces y le confirmo la fecha. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ok, bueno, estamos en contacto entonces y bueno, que tengan un buen fin de tarde. Muchas No, gracias. profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Chao.